Muy bien, vamos a empezar entonces con la primera parte, que es filtración glomerular y flujo sanguíneo renal. Ya, esta es una parte muy importante porque vamos a ver cómo funciona la primera función del riñón, que es la filtración glomerular, ¿sí? Y los mecanismos que subyacen en el control de la misma, ¿sí? Bien, vamos a empezar entonces con el primer debate en grupos, ¿ya? Tienen ustedes 5 minutos para poder entrar, por favor, a sus grupos y poder debatir. Bien, pueden ir entrando, por favor, muchachos.
Bien, a ver, vamos a empezar. Entonces, primero, la primera pregunta, el doctor Garay. Bueno, doctor, el glomérulo básicamente es una red de capilares, ¿no? Como una enredadera de capilares, pero para esto tenemos que entender primero la arteriola, o sea, nace, por decirlo así, de la arteriola aferente, que es por donde entra en la sangre. Entonces, de la arteriola aferente es como que nace la red, toda esta red de capilares, toda esa enredadera de capilares, que es el glomérulo, y va a drenar por la arteriola eferente, ¿no? Y también mencionar que todo el glomérulo está envuelto por una cápsula, la que llamamos cápsula de Bowman. Muy bien, entonces, a ver, ¿cuáles son entonces las partes del glomérulo? La red capilar, la arteriola aferente, la eferente y la cápsula de Ya. Bowman. Nada más. A ver, vamos a ver la doctora Vergaray. Yo quería responder la dos. Profesor, yo. A ver, la doctora Alejandra, sí. Ya, serían los capilares glomerulares, las cápsulas de Wodman, podocitos, membrana basal glomerular, mensajio renal, endotelio, barra de filtración glomeral y irrigación. Correcto, entonces nosotros tenemos acá las partes del glomérulo, ¿no? A ver, vamos a ponerlos por acá. Tienen al ovillo capilar, como dijo el doctor, la arteriola aferente, la arteriola eferente, ¿no? Tienen a la cápsula de Bowman, que está formada por la capa parietal, el podocito, que es el que es la capa visceral, la membrana basal glomerular, que es la que envuelve a todo el glomérulo en gran parte, la célula mesangial, que es una célula de sostén y también macrófaga, ¿no? Y además tiene, por ejemplo, otras cosas como el aparato yuxtaglomerular, ¿no? Muy bien. La segunda pregunta nos dice cuáles son los elementos que forman parte de la barrera de filtración glomerular, que es otra cosa. ¿Cuáles son los elementos de la barrera de filtración? A ver, primero la doctora Vergaray. Sí, profesor. Bueno, van a ser las tres capas, que es el endotelio, la grande capilar glomerular, los solutos fluidos disueltos y las proteínas plasmáticas van a ser filtradas. También en la membrana basal van a haber tres capas más, que es la lámina rara interna, que se va a fusionar con el endotelio, la lámina que está en el centro de la membrana y la lámina rara externa, que se fusiona con la capa de las células epiteliales. Esta multicapa no permite la filtración de proteínas plasmáticas. Y el epitelio, que es la capa de células epiteliales, que consta de células especializadas llamadas podocitos, que están unidas a la membrana basal por pedículos. Van a ser esas tres capas. Ya, ahí faltaría agregar una última capa, que vendría a ser la del diafragma podocitario, ¿no? A ver, miren, acá están los elementos de la barrera de filtración, el endotelio con las fenestraciones, ¿no? ¿No? Que aquí se ve mejor como huecos. Luego le sigue ¿quién? ¿Quién le sigue, doctora? La membrana basal, La membrana basal glomerular, que aquí pueden ver que está de color azul, ¿no? Luego, ¿quién le sigue? el endotelio. No, el endotelio es este, hemos dicho primero El endotelio, luego epitelio, el ¿no? epitelio, sí. ¿Qué El epitelio, cómo se llama? el epitelio Simple plano. Diafragma. podocito. El Podocito. podocito, ¿no? El podocito. Ahora, el podocito tiene interdigitaciones, ¿no? Proyecciones primarias, secundarias que terminan en digitaciones. ¿Cómo se llaman estas digitaciones? Que son las que ven acá. A ver, chicos, ¿cómo se llama? Pedi, pedicelos, ¿no? Son los pedicelos que están entre cada interdigitación. Ahora, si tú miras, entre digitación y digitación hay un espacio, ¿cierto?
ese espacio está lleno de unas proteínas. ¿Cómo se llama ese espacio? Y que está lleno de proteínas. El diafragma podocitario, ¿no? El diafragma podocitario o la hendidura diafragmática, que está, idealmente es un espacio, pero ese espacio está lleno de proteínas que son esta lista de acá, la podocina, la nefrina, nef1, nef2, precaderina, las integrinas, etcétera. Son varias las proteínas que forman parte del diafragma. Entonces es importante mencionarlo porque inclusive alteraciones congénitas en la ausencia de alguna de esas proteínas genera síndrome nefrótico congénito, ¿no? Es importante. Muy bien. Y además, el elemento más electronegativo de allí es básicamente la membrana basal o la lámina basal, que tiene tres capas, ¿no? La lámina densa, la lámina interna, la lámina externa, de los cuales la lámina rara interna es la que le da la carga negativa importante, ¿no? Muy bien. Listo. La siguiente pregunta nos dice, ¿cuáles son las variables que definen la composición del ultrafiltrado? Son dos las características que hacen que el ultrafiltrado, o sea, miren, del glomérulo al espacio de Bowman pasa agua con algunos componentes de este ovillo glomerular. Entonces, ¿qué cosa pasa del interior del capilar hacia el exterior en el espacio de Bowman? Lo determinan básicamente dos características. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son esas dos características que intervienen en la composición del ultrafiltrado? Es decir, en el líquido que está en el espacio de Bowman. A ver, ¿algún voluntario? Muy bien. A ver, la doctora Huarcaya. Son la reabsorción y la secreción. ¿Doctor? No, a ver, recuerden que estamos ahorita en filtrado, todavía no estamos en nada de túbulo, estamos en filtrado. Profesor, el filtrado glomerular y el flujo plasmático renal. No, a ver, otra vez. Miren, el filtrado glomerular es el proceso mediante el cual el suero y el plasma que está acá dentro de estos ovillos capilares pasan hacia acá, al espacio de Bowman, ¿ok? Entonces, sin embargo, la barrera de filtración es aquella barrera que selecciona cuáles son los elementos que van a pasar de este lado a este lado. Entonces, lo que quiero que me digan es cuáles son las dos características que definen qué cosas pasan a través de esta membrana. A ver, el grupo número 4. Grupo número 4. Grupo 4. Profesor, sería por el equilibrio entre las fuerzas hidrostáticas y colosmóticas que actúa a través de la membrana capilar. Ese sería uno. Y dos sería el coeficiente de la filtración capilar. Ya. Las presiones hidrostáticas y coloidosmóticas intervienen en la cantidad, ¿ya? En cuánto se filtra, cuánto no se filtra, etcétera. Pero yo lo que quiero saber es que me digan qué cosas definen que haya elementos que no pasen. A ver, ya, soy más claro. ¿Qué características en los elementos evitan que algunos elementos pasen a través de la barrera glomerular? La A ver, la negatividad. doctora. El Muy tamaño de bien. los poros. Uno, la doctora dijo la electronegatividad y el otro, la otra dijo, ¿qué cosa? El tamaño de los poros. Muy bien, correcto. Entonces, las dos características que determinan qué pasa a través del ultrafiltrado son la electronegatividad y el tamaño. ¿Cómo es eso? A ver, explíquenme. ¿Quién me explica? ¿Voluntarios? ¿No hay? A ver, de la Cruz. Doctor,
lo que define la electronegatividad es que generalmente en el interior va a tener una carga negativa y el tamaño de los poros es que de acuerdo va a permitir una ultrafiltración para poder separar los tamaños de partículas, ya que hay diferentes tipos de tamaño de partículas finas y también diferenciar los microorganismos y las bacterias. Ya, a ver, los microorganismos y las bacterias no están en el filtrado glomerular, porque nosotros tenemos, la sangre es un líquido estéril, no hay absolutamente ni un microorganismo, ni tampoco en la nefrona. Los microorganismos pueden existir en la vejiga, pero no en la nefrona. En el riñón todo es estéril. Miren, la electronegatividad se refiere a que la membrana basal glomerular y en general la barrera glomerular tienen una carga electronegativa. Y ahora, ¿por qué esto es un limitante para el pase de algunos elementos? La barrera de filtración glomerular tiene como principal función evitar que los elementos formes, dos puntos, las células, pasen a través del glomérulo, y dos, los elementos proteicos. ¿Por qué? Porque las proteínas son importantes mantenerlas en el intravascular y no deben salirse de ese componente. Entonces, ¿en qué ayuda la electronegatividad? Las proteínas son moléculas que pueden ser grandes o relativamente pequeñas que son electronegativas. ¿Qué dice la regla y la norma de la polaridad? ¿Cómo es lo negativo con lo negativo? ¿Se atraen o se repelen? Se repelen. Se repelen. Entonces, al tener la membrana basal electronegatividad, repele a las cargas negativas de la proteína y por eso de esa primera forma evita la salida de la proteína. Dos, el tamaño. No es que hay un poro como tal, el primer poro, la primera limitación pasa a través de las fenestraciones del endotelio. Sin embargo, estas fenestraciones igual siguen siendo relativamente grandes, casi 600 Dalton, ¿no? Cuando pasan a través de la membrana basal le pone un rango un poco menor, ¿no? De casi 100 Dalton. Y finalmente el slip diaphragm, ¿no? O diafragma podocitario evita el pase de hasta como máximo como 50 Daltons de tamaño de partícula de molécula. ¿Sí? Entonces eso quiere decir que cada elemento de la barrera glomerular hace cada vez más pequeño el espacio a través de las cosas pueden pasar. Sin embargo, esos 50 Dalton son relativamente grandes aún. ¿Por qué? ¿Cuál es la proteína más abundante del plasma? A ver, chicos, ¿cuál es la proteína más grande del plasma, más abundante del plasma? La albumina. Albumina. La albúmina, muy bien. ¿Cuánto tiene la albúmina de tamaño? Tiene 35. Pregunta, ¿es normal que uno elimine albúmina a través de la orina? ¿Tenemos nosotros albúmina en la orina normalmente? No, doctor, sería patológico. No, no tenemos. Pregunta, ¿por qué es que no pasa si tiene 35 y el límite que deben de pasar es 50? Por los proteoglucanos, su negatividad. Correcto, por la electronegatividad, ¿no? Eso quiere decir que la electronegatividad ayuda mucho más inclusive que el tamaño a mantener repelida a las proteínas. Cuando perdemos la electronegatividad de la membrana basal, perdemos esa capacidad y por eso pueden aparecer la proteinuria, ¿no? Miren ustedes, en este gráfico ustedes tienen a unas moléculas que se llaman los dextranos, que son sintetizados de manera artificial, pueden ser colocados, aumentados de tamaño o inclusive darles carga positiva o negativa o ser neutros. Miren cómo este lado es la filtrabilidad
¿no? El porcentaje, y este de aquí es el radio molecular de ese compuesto. Ahí ustedes van a ver que, por ejemplo, cuando yo reduzco el tamaño desde 26 a 22, el cambio de la filtrabilidad es desde más o menos 90 hasta 70. Pero miren qué pasa cuando yo hago lo mismo, pero en un dextrano polianiónico. Pasa de ser desde 22, que era casi apenas el 20%, hasta 26, que es prácticamente casi apenas 20%, perdón, 10%, ¿no? Entonces, acá tienen en este gráfico que mientras más electronegativa sea, mayor resistencia tiene el pase a través de la barrera de filtrado glomerular. Bien. ¿Han entendido hasta acá, chicos? ¿Han entendido? Sí, profesor. Muy bien. Vamos al siguiente pregunta en grupo. La siguiente pregunta en grupo no nos habla de qué es la fracción de filtración. A ver, ¿algún voluntario? ¿Voluntarios? Muy bien. Grupo número 3. Grupo número 3. Grupo número 3. Grupo número 3. No escucho. No, doctor, yo no he encontrado. He estado buscando, disculpe. No sé, la verdad. A ver. El grupo. A ver, ¿quiere participar Lidberg? A ver. Eh, he encontrado un poco de información en el Constanza que nos dice, ¿no? Que es la fracción de el flujo plasma renal, ¿no? Que se va a filtrar a través de los capilares glomerulares. Para esto hay una fórmula para determinarlo, que la fracción de filtración va a ser igual a la tasa de filtración glomerular sobre el flujo plásmico renal. Ahora, normalmente es de alrededor de 0,20 y por lo tanto se filtra, ¿no? Un 20%, lo que sería el flujo plásmico renal. Y el restante, que es el 80%, va a abandonar los capilares glomerulares por las arteriolas eferentes, ¿no? Que luego va a pasar a la circulación capilar peritubular. Ya, a ver. La fracción de filtración es, como ustedes lo han mencionado parcialmente, todo el plasma que pasa a través del glomérulo, ya llega hasta la cápsula de Bowman, ¿no? Y en la cápsula de Bowman inicialmente se filtra todo el flujo plasmático que está ahí. Sin embargo, de todo lo que llega al glomérulo, no todo se filtra, solamente se filtra el 20%. ¿Cómo se obtiene? De la división del filtrado glomerular sobre el flujo plasmático renal. Como ustedes ven ahí, miren en el gráfico, hay una cantidad de flujo sanguíneo renal que incluye elementos formes. De eso hay que, si nosotros le quitamos las células, disminuye el volumen a más o menos 600. Y de esos 600, que es el flujo sanguíneo renal, ¿no? Solamente el 20% se filtra. Entonces, si nosotros sacamos eso, vamos a determinar cuánto es el filtrado glomerular más o menos por día. Y por día me sale que tenemos más o menos 180 litros al día. ¿Qué quiere decir? Que nuestro riñón filtra 180 veces, 180 litros por día, ¿no? Entonces, de esos 180 litros al día, si lo convertimos en mililitros por minuto, me da de que el riñón tiene una tasa de filtración glomerular de 125 mililitros por minuto. Esa es la cantidad que filtra normalmente el riñón. ¿Ya? Por eso es importante, chicos. Tienen que aprenderlo, ¿eh? Muy bien. Vamos a empezar a la siguiente debate en grupos. ¿Ya? Muy bien. A ver.
Entren por favor a sus grupos, chicos.
Bien, a ver, primer grupo, a ver, el primero, Conde, es el doctor Conde nos va a decir qué es la creatinina y cuál es su utilidad. Muy bien. Bueno, la creatinina es una molécula de desecho que se genera a partir del metabolismo muscular. La creatinina proviene de la creatina, una molécula muy importante para la producción de la energía muscular. Los riñones filtran la mayoría de la creatinina y la elimina en la orina, aunque es una sustancia de desecho. La creatinina es una prueba diagnóstica esencial, ya que se ha observado que su concentración en sangre indica con bastante fiabilidad el estado de la función renal en sí. Y si los riñones no funcionan bien, en este caso, no son capaces de eliminar la creatinina de manera adecuada. O sea, por lo tanto, esta se acumula en la sangre. Por esto, la creatinina es un marcador de una posible disfunción o insuficiencia renal, incluso antes de que se presente síntomas. Por eso, la creatinina suele figurar en los análisis de sangre que se realizan comúnmente. Claro, correcto. La creatinina es un producto metabólico, ¿no? Es un producto intermedio de la creatinina quinasa. La creatina quinasa es una enzima que está en el músculo y que produce el ATP necesario para poder provocar la contracción muscular. Entonces, producto metabólico de esa depuración es la creatinina, ¿no? Por lo tanto, y aquí el mensaje más importante, la creatinina depende de masa muscular. Yo no puedo pretender que una persona tenga una creatinina baja y solo sea porque el riñón funciona bien. Si, por ejemplo, es una persona emaciada, totalmente desnutrida, a pesar de estar en falla renal, no va a tener una creatinina sumamente elevada, va a tener una creatinina moderadamente elevada. Por ejemplo, a ver, yo que soy una persona que soy delgado, etcétera, ¿no? Mi creatinina normal es 0.7. Pero otra persona que hace, por ejemplo, actividad física, que va al gimnasio, que tiene mayor contextura muscular, la creatinina de él, lo normal es tener 1 o 1.1. Entonces, lo que para mí es patológico 1.1, para esa persona 1.1 está en rangos adecuados. Entonces, es por eso que es importante, ¿cómo se llama? Eh, es importante tener en cuenta este parámetro, ¿sí? Muy bien. A ver, la siguiente pregunta es, ¿qué es la depuración de una sustancia? ¿O qué es el clearance o el aclaramiento de una sustancia a nivel renal? Muy bien, la siguiente pregunta nos va a responder el doctor Chávez. Bueno, lo que se refiere a lo que viene a ser una depuración renal, bueno, al menos en el caso de renal, pues significa cuando la sustancia viene a ser eliminada de la sangre y pues como consecuencia esta se excreta mediante la orina. Además, también algo que agregar es que, por ejemplo, la evaluación de la depuración renal por lo regular también se usa en clínicas como una evaluación general de la salud renal. Correcto. Entonces, la depuración de creatinina, muchachos, o mejor dicho, en general, la depuración de las sustancias es cuánto se elimina del plasma por minuto y aparece en la orina, por cada mililitro de plasma, ¿no? Por cada minuto, cuánto aparece en la orina por cada mililitro que ha pasado de filtrado del plasma. Por eso es que cuando uno habla de depuración de una sustancia, será que la sustancia, hablamos de mililitros por minuto, ¿no? Entonces, normalmente la depuración de una sustancia, en este caso la depuración de creatinina, se utiliza para valorar un aproximado del filtrado glomerular. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos cómo medir directamente el filtrado glomerular, ¿no? Ustedes no pueden meter una aguja en un glomérulo y medir cuánto está filtrando por minuto. Como no podemos hacer eso, entonces hacemos un equivalente que es la depuración de una sustancia. ¿Cómo hacemos? La depuración es igual a la cantidad en orina, la concentración en la orina en la que aparece, en orina de todo el día,
por el volumen producido en 24 horas sobre la concentración plasmática de esa sustancia. Entonces, yo agarro y divido pues la multiplicación de la concentración en orina de todas las 24 horas por el volumen de toda la orina de 24 horas sobre la concentración plasmática de sustancia. En este caso, cuando nosotros queremos valorar el filtrado glomerular, tendríamos que agarrar una sustancia que solo se filtre, no se reabsorba por el túbulo, o sea, no vuelva hacia la sangre, ni tampoco se secrete, porque secretarse es cuando yo saco de la sangre, del capilar peritubular, y los arrastro a través del túbulo hacia la orina, ¿no? Entonces necesito una sustancia que solo se filtre. Sustancia que solo se filtre no existe naturalmente, solamente hay una que es la inulina, pero la inulina no se utiliza como para poder hallar el filtrado o el aclaramiento, porque es una sustancia que hay que inyectarla previamente, hay que hacer un protocolo previo, es sumamente cara y es un procedimiento engorroso. Entonces, obviamente no es el mejor procedimiento para valorar función renal. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Utilizamos una sustancia que se filtre, que no se reabsorbe, como la creatinina, pero el problema de la creatinina es que una pequeña cantidad de un 7 a 10% se secreta por el túbulo. Es decir, la creatinina que yo obtengo en la orina, un pequeño porcentaje no proviene del filtrado, sino directamente del túbulo. Por eso es que la creatinina no es el mejor marcador directo para saber exactamente cuánto es el filtrado glomerular, pero ayuda mucho. ¿Cuánto es el aclaramiento de creatinina habitual dentro del rango normal? 91 a 130, no es miligramos, es mililitros por minuto. ¿Cuánto era el filtrado glomerular habitual? ¿Cuánto era? Chicos, ¿cuánto era el filtrado glomerular normal? 125 ml por minuto. 125 ml por minuto. ¿Cuánto? 125 ml por minuto. Exacto, entonces estamos ahí, ¿no? Por eso les decía que el aclaramiento de creatinina es una medida indirecta para valorar el filtrado glomerular, ¿sí? Muy bien. ¿Cuáles son las fuerzas responsables? Las fuerzas de Starling, ¿no? Como ustedes ven ahí, ya eso lo hemos explicado, las fuerzas de Starling, ¿sí? Muy bien. Y la siguiente pregunta es, ¿qué es la insuficiencia renal? A ver, ¿quién nos dice qué es la insuficiencia renal? El doctor de la Cruz, la doctora de la Cruz. Ya. La insuficiencia renal se puede considerar la aguda y la crónica. En la aguda, los riñones pierden la capacidad de la filtración de desechos. También hay, debido a esta falla en la capacidad de filtración, existen ya niveles nocivos de desechos y hay una desequilibración de todos estos componentes químicos ya vertidos en la sangre. Ahora, en la crónica, más que todo es la disminución de la producción de la orina. Por ende, hay retención de líquidos y generalmente se diagnostica porque los pacientes van a presentar mucho edema e hinchazón. Entonces, la insuficiencia renal, como ustedes lo han dicho, es cuando yo tengo una disminución en sus funciones. Ahora, hay que mencionar que desgraciadamente, actualmente para la parte médica, la única forma de valorar la función renal es a través del aclaramiento de creatinina o la creatinina. Y que eso, en buena cuenta, ¿qué está valorando? ¿El filtrado glomerular, la reabsorción, la secreción o toda la función renal? ¿Qué valora? A ver, chicos. Ya pues chicos, a ver, ¿qué acabamos de decir? ¿Para qué sirve el aclaramiento? ¿Qué indirectamente nos da? A ver, doctores, ¿qué acabamos de decir? Indirectamente, ¿qué cosa nos da el aclaramiento de creatinina?
que hemos dicho que es muy parecido al valor normal de la tasa De filtración. Ya, pues, entonces, estamos hablando de la tasa de filtración glomerular. ¿Qué parte del riñón estamos viendo? El filtrado glomerular, pues, chicos. Acuérdense que el riñón es filtración glomerular, reabsorción tubular, secreción tubular, y eso, todo eso, la suma, me da como resultado la excreción, que es la formación de la orina. Pero el riñón no solo filtra, el riñón reabsorbe y el riñón secreta. Entonces, eso hace la nefrona. Entonces, desgraciadamente ahorita la única forma de valorar función, nosotros valoramos al riñón básicamente mediante el filtrado glomerular, pero no es lo único que hace el riñón. Pero desgraciadamente, como les repito, es la única forma en que valoramos así la función renal, ¿no? Eso es. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa cuando yo obstruyo? Cuando yo obstruyo el flujo tubular, ¿qué va a pasar con las fuerzas de Starling en el glomérulo? ¿Qué Varía. pasa si yo obstruyo el túbulo? Hay una, ¿cómo se llama? Al haber, se regresa el, ay, ¿cómo se dice? Aumenta. ¿Qué Claro, aumenta? Aumenta la presión la hidrostática. presión. ¿Qué presión hidrostática? De la, La cápsula de Bowman. Bowman. Correcto, del espacio de Bowman. Acuérdense que hemos dicho que hay las fuerzas de Starling, ¿no? Que son las que, acuérdense, hay la presión hidrostática en el interior del glomérulo y la presión hidrostática en el espacio de Bowman. Normalmente, ¿quién es mayor? Normalmente, La ¿quién es cápsula de mayor? Bowman. ¿La del espacio de Bowman? La presión La presión hidrostática hidrostática. glomerular. glomerular. Glomerular, claro. Ajá. Entonces, como consecuencia, ¿a dónde va el agua? ¿Del capilar al espacio o del espacio al capilar? Del glomérulo al capilar. ¿Cómo? ¿Del glomérulo al capilar o del espacio al capilar? De aquí para acá. ¿Sí? Sí, sí, sí. No, a ver, ¿cómo va a ser así, chicos? No, pues, miren, si este es 60 milímetros de mercurio y este es 180, ¿hacia dónde se va a ir? ¿Dónde va la mayor presión? Perdón, 18. Este es 60 y este es 18. ¿Hacia dónde va la presión? Hacia afuera. ¿Dónde va a querer ir el agua? Al espacio. Sí, la cápsula. Al espacio de Bowman, claro. Si fuera al revés, tú no filtrarías, porque al haber mayor presión acá, el agua no va a poder salir. ¿Qué vas a filtrar? ¿No? Ven, chicos, por eso tienen que revisar, ¿ah? Tienen que revisar, ya. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una obstrucción de la vía urinaria o en general del túbulo? El agua se comienza a acumular porque no puede fluir por la nefrona. Entonces, como ustedes bien han dicho, aumenta la presión hidrostática del espacio de Bowman. ¿Eso qué va a hacer, por lo tanto? ¿Va a aumentar o va a disminuir la tasa de filtración glomerular? Disminuye. ¿Por qué disminuye? Por la elevada presión. ¿Por qué? ¿Por qué al elevarse la presión de la hidrostática del espacio de Bowman baja la filtración glomerular? Porque no hay suficiente flujo sanguíneo renal. No. A ver, uy, chicos, tienen que revisar, ¿ah? Tienen que revisar. Estamos perdiéndonos. A ver, si acá yo tengo, miren, esto lo hemos revisado en las leyes de Starling ya. Cuando yo tengo acá una mayor presión y aquí una menor presión, ¿qué cosa se crea? ¿Cómo se llama esa diferencia de dos puntos? La gradiente de presión. Gradiente, eso se llama gradiente, ya, ok. La gradiente hace que el líquido se mueva de un lado a otro. ¿De dónde a dónde viaja? De donde hay más a donde hay menos. Entonces, ¿a dónde viaja? Al espacio de Bowman. Si yo obstruyo aquí el túbulo, lo que va a pasar es que este ya no va a ser 18, va a llegar a 70, 80.
Si este es 80 y este sigue siendo 60 o inclusive menos, ¿qué va a pasar con el filtrado glomerular? ¿Va a seguir aumentando o va a disminuir? Disminuye. Disminuye, pues disminuye, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora la gradiente está en favor hacia entrada, no hacia la salida. Por lo tanto, no hay filtrado. Filtrado se le llama a esto, al líquido que hay acá, chicos. Entonces, cuando hay una obstrucción, el filtrado glomerular disminuye. Por eso es que cuando hay una obstrucción de la vía urinaria bilateral, de la próstata, de la vejiga, por cualquier etiología, y hay una obstrucción bilateral de los dos uréteres, hay una caída del filtrado glomerular, porque hay un aumento de los espacios de Bowman que genera finalmente que el filtrado baje. ¿Ya? Muy bien. Tienen que revisar, ¿ah? Ya. Siguiente debate en grupos. Aquí van a hablar acerca del flujo plasmático renal, que son las eferencias y las resistencias, ¿ya? Y qué influyen en la presión hidrostática capilar glomerular. Muy bien. Entren a sus grupos, por favor.
Bien, a ver, voluntarios. ¿Algún voluntario? A ver, chicos. Nada, no hay voluntarios. Grupo número 1, por favor. Grupo número 1, la primera pregunta. Sí, doctor. Existe dada por variables, que son tres, los cambios de presión, que sería presión arterial y la resistencia de las arteriolas eferente y aferente. Ya, correcto, muy bien. Entonces, las variables que cambian la presión hidrostática glomerular son 1, la presión arterial sistémica, 2, la resistencia de la arteriola aferente, 3, la resistencia de la arteriola eferente. Muy bien, la siguiente pregunta era ¿cuáles son los cambios de las resistencias vasculares y cómo cambian el filtrado glomerular y el flujo sanguíneo renal? A ver, ¿algún voluntario? ¿Voluntarios? ¿No hay voluntario? Bueno, entonces, el grupo número 2, por favor. Grupo número 2. Grupo número 2. Si no contestan es porque no están. Si no están, tienen automáticamente falta. Doctor, yo estoy... A ver, doctor, te que escuchamos. no llegué a esa parte todavía. No, digo, no he llegado a esa parte todavía, doctor. Disculpe. Ya, a ver, al grupo número 3. Grupo número 3. Tampoco, doctor, disculpe. Ya, a ver. Bien, a ver, para que vean, miren. Acá. Nosotros tenemos que la arteriola aferente y la eferente tiene un radio, su vaso, ¿no? Entonces, cuando nosotros aumentamos el radio, disminuimos la resistencia, eso ya lo saben por cardio, y cuando nosotros disminuimos el radio, aumentamos la resistencia. O sea, el aumento de la resistencia es vasoconstricción y la disminución es la vasodilatación, ¿no? Hasta ahí quedamos claros, ¿correcto? Bien, entonces lo primero que yo tengo que tener en cuenta es que independientemente del cambio sobre la presión hidrostática capilar glomerular o sobre la tasa de filtración glomerular, el flujo sanguíneo renal siempre, y repito, siempre baja cuando yo hago vasoconstricción. Porque al generar vasoconstricción, yo disminuyo la superficie disponible para pasar volumen minuto. O sea, estoy disminuyendo la cantidad de sangre por minuto. Entonces, acuérdense, siempre que yo hago vasoconstricción, genero disminución de flujo sanguíneo, específicamente a nivel renal. Cuando, al contrario, yo aumento la vasodilatación, entonces aumento el flujo sanguíneo renal. ¿Hasta ahí tenemos claro? Sí, doctor. Ya. Entonces, teniendo en claro eso, lo primero que yo tengo que ver es qué pasa si yo aumento la resistencia en la arteriola aferente. Cuando yo aumento la resistencia en la arteriola aferente, produzco que menos volumen por minuto llegue al glomérulo. Como llega menor volumen por minuto al glomérulo, menos es lo que se filtra. Por lo tanto, a menos es la presión hidrostática glomerular. Por lo tanto, bajo la tasa de filtración glomerular. Cuando por el contrario yo hago la vasoconstricción, pero en la arteriola eferente, estoy haciendo que el agua o el plasma que está en el glomérulo se mantenga más tiempo en el glomérulo a una mayor presión. ¿Por qué? Porque encuentra una resistencia para pasar a través de la arteriola eferente. Eso aumenta la presión hidrostática glomerular en el interior del glomérulo y aumenta la tasa de filtración glomerular. ¿Sí? Lo siguiente es con la vasodilatación. Cuando yo hago vasodilatación de la arteriola eferente, ¿no? Lo que estoy haciendo es provocar que
el plasma en el interior del glomérulo tenga una menor resistencia para el paso hacia la arteriola deferente. Por lo tanto, la presión hidrostática glomerular baja y con ello baja la tasa de filtrado. Cuando yo provoco un aumento, una disminución de la resistencia de la arteriola aferente, ¿no? Hago que mayor cantidad de sangre llegue al glomérulo, ¿no? Y eso hace que aumente la presión hidrostática glomerular y aumenta la tasa de filtración glomerular. ¿Hemos entendido? ¿Entendido, muchachos? Sí, doctor. Sí, doctor. Listo. ¿No? Y entonces eso tiene, ahora pues, ustedes pueden entender por qué la vasoconstricción de la arteriola eferente provoca el aumento del filtrado glomerular. Pero miren, paradójicamente, ¿qué cosa disminuye? El flujo sanguíneo renal. Muy bien. Es más, en este gráfico, miren, si bien es cierto, yo aumento el filtrado glomerular hasta un punto, miren qué pasa con el filtrado. Cae. Mientras más vasoconstricción yo haga, menos flujo sanguíneo renal hay, a costa de mantener el aumento del filtrado glomerular. Y esto es solo por un tiempo. ¿Por qué? Porque luego comienza a bajar. ¿Gracias a qué? A que mientras más yo filtro, más proteínas se van quedando en el glomérulo y la presión oncótica aumenta y eso hace que al final retenga mayor cantidad de agua, ¿no? Por eso el filtrado glomerular baja. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿qué es el flujo sanguíneo renal y qué los determina? A ver, ¿algún voluntario? ¿Voluntarios? El grupo número 5, por favor. Grupo 5, chicos. Grupo 5, contesten, chicos, no sean maleducados, contesten si estoy llamando. Doctor, Sí. disculpe, no escuché muy bien la pregunta. Soy del grupo 5. ¿Cuáles son las variables que determinan el flujo sanguíneo renal? Oh. Disculpe, pero realmente eso no lo hemos, no lo hemos encontrado. Disculpe, profesor. El grupo 6. Grupo 6. Tampoco, profesor. Grupo 7. Grupo 7. No encontramos información, profesor, no encontramos tampoco. Bueno, chicos, me sorprende que yo habiéndoles dado los libros desde el inicio del curso, me digan que no han encontrado información. Me sorprende porque actualmente ni siquiera es necesario ya comprar el libro, sino que ustedes lo pueden descargar de internet sin ningún tipo de costo. O sea que no entiendo por qué a estas alturas de las clases, cuando se supone que ustedes tienen que venir leyendo, no están viniendo leyendo. Entonces ya pueden entender por qué al final en la nota no nos va tan bien como uno quisiera. Pues no podemos pretender que días antes del examen aprendamos lo que no hemos aprendido en todo medio mes. ¿Sí? Doctor, disculpe, creo que lo mencionó hace un momento. Bueno, las variables son la gradiente de presión a través de los vasos renales y la resistencia vascular. Ya, muy bien. ¿Sobre? Bueno, en caso si estamos hablando de la resistencia vascular total renal es sobre las arterias, ¿no? Las arterias aferentes y las arterias eferentes. Y cuando hablamos del gradiente de presiones a través de los vasos renales, tenemos que ver las diferencias de presiones hidrostáticas en la arteria renal, ¿no? Y en la vena. Ya, claro, muy bien. Entonces, acuérdense, cuando hablamos de flujo sanguíneo, ¿se acuerdan en cardio? Yo les dije la fórmula es la gradiente entre 2 puntos sobre la resistencia, ¿cierto? Entonces, en este caso, la gradiente es entre la arteria renal y la vena renal.
sobre la resistencia vascular renal total. Entonces, la presión en la arteria renal depende de la presión arterial sistémica, ¿no? Eso no cambia. Entonces, en general, ¿de qué cosa depende? Como la presión arterial sistémica, la presión venosa, en general suele ser igual para todo. Entonces, lo que define en sí el flujo sanguíneo renal es la variable de la resistencia vascular total. Entonces, aquí hay que preguntarnos, ¿qué vasos son los que le aportan a la resistencia vascular renal total? Miren abajo en el cuadro, ahí está, hay una parte que dice porcentaje de la resistencia vascular total, o sea, cuánto le aportan cada una de las arterias y venas. ¿Qué vasos de los que ustedes ven abajo son los que más le aportan a la resistencia vascular renal total? Arterial eferente y aferente. ¿Cuál es? Perdón, ¿no escuché bien? La arteriola aferente y eferente. Correcto, las arteriolas aferente y eferente. Y entonces ahora pueden entender por qué cuando uno hace vasoconstricción o vasodilatación, eso cambia significativamente el flujo sanguíneo renal. Si la resistencia vascular total es indirectamente proporcional hacia el flujo sanguíneo renal, por lo tanto, el aumentar la resistencia disminuye el flujo. Por lo tanto, aumentar la resistencia de la arteriola eferente o la eferente cambia significativamente el flujo sanguíneo renal. Y eso es importante porque muchas veces, como por ejemplo en este caso, cuando hay una hipotensión, la hipotensión hace que el sistema nervioso simpático libere adrenalina y noradrenalina. ¿Qué hacen los dos? Los dos lo que provocan es una vasoconstricción tanto en la arteriola aferente como eferente. Pero su acción predomina sobre todo en la arteriola aferente. Al predominar en la arteriola aferente, ¿qué tenemos como resultado? A ver, ¿qué pasaba cuando yo aumentaba la resistencia de la arteriola aferente? ¿Qué pasaba con la tasa de filtrado glomerular? Disminuía. Disminuía, correcto, disminuía. ¿Y qué pasaba con el flujo sanguíneo renal? Aumentaba. Disminuye. Claro, Sí, disminuye. diferente también disminuye. Ajá, disminuye. Acuérdense, tienen que acordarse en su cabeza para siempre. Cada vez que yo hago vasoconstricción, independientemente del resultado en la tasa de filtrado glomerular, eso va a producir disminución del flujo. Ya lo hemos hablado, ya lo vimos también por qué en la diapo anterior. Entonces, acuérdense, siempre que hay vasoconstricción, hay disminución de flujo. Siempre que hay vasodilatación, hay aumento de flujo. Que eso puede ser diferente al filtrado glomerular. En este caso, en el filtrado glomerular baja. ¿Y por qué hace eso el sistema nervioso simpático? Porque intenta hacer de que tú orines menos. Al orinar menos, tienes más bulimia. Si tienes más bulimia, aumenta la presión. Entonces, por ejemplo, cuando tú no tienes una hemorragia severa, una hemorragia digestiva, la presión baja y eso genera que el filtrado glomerular baje y la persona orina menos. Sin embargo, ¿qué pasa si yo mantengo este estado de vasoconstricción durante mucho tiempo? ¿Qué va a pasar con mi riñón? ¿Qué le pasa a un órgano cuando yo disminuyo mucho el flujo sanguíneo? Muere, pues, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? A ver, pero antes de morir, antes de un infarto, ¿qué es lo que Colapso. se llama? No. ¿Cómo se llama el estado en el cual un tejido tiene baja perfusión y comienza a lesionarse? Empieza con I. Hipoxia. Y la hipoxia es con H, ya. Isquemia, chicos. Isquemia. Eso se llama, la lesión por hipoperfusión, doctores, se llama isquemia. Es la primera lesión que aparece. Entonces, la isquemia es lo primero que aparece. Por eso cuando uno tiene una falla renal aguda por hipovolemia, uno tiene que primero reponerle al paciente inmediatamente volumen. Porque si no, el riñón se va a comenzar a dañar, porque en su intento de mantenerte a ti con vida, él se comienza a dañar él mismo con la vasoconstricción. ¿Ya? Muy bien. Aquí están las sustancias que cambian los efectos sobre las arteriolas, está para que lo estudien. Bien. Y lo siguiente es esto. ¿Qué son los mecanismos de autorregulación y en qué consisten?
Ya, a ver, como tenemos que seguir pasando rápido, vamos a ver la autorregulación. Ya habíamos dicho de que otra variable importante que maneja la presión hidrostática glomerular, ¿no? Que maneja la presión hidrostática glomerular, ¿cuál era? Habíamos dicho las resistencias y ¿cuál era la primera que dijeron? Uy, lo acabamos de decir. ¿Cuáles eran las tres variables que dominan la presión hidrostática glomerular? ¿Cuál era? La vasoconstricción. La vasoconstricción. ¿Cuáles eran? 1, la resistencia de la arteriola eferente. 2, la resistencia de la arteriola eferente. ¿Y la tercera cuál era? La presión arterial. Correcto, muy bien, doctora. La presión arterial. Entonces, el riñón maneja la filtración glomerular también de acuerdo a la presión arterial. Cuando yo aumento la presión arterial, aumento el filtrado glomerular. Cuando yo disminuyo la presión arterial, el filtrado glomerular también disminuye, ¿no? Sin embargo, eso sería bonito si la presión arterial fuera igual durante todo el día, ¿correcto? Pregunta, ¿la presión arterial es igual durante todo el día? No. No, la presión arterial no es igual durante todo el día. La presión arterial es mayor durante la mañana y menos durante la noche y varía de acuerdo a los requerimientos. Si tú sales ahorita, te encuentras con un Rottweiler y te comienza a corretear, pues la presión arterial va a aumentar a más de 140. ¿No? Más de 140 sobre 70, seguramente. Entonces, por lo tanto, ¿qué pasaría? Que cuando yo corra, aparte de generar el aumento de la presión arterial, comenzaría a filtrar más. ¿Y qué pasaría? Me daría ganas de orinar, pues. Tendría que ir cada rato mientras corro, tendría que ir a orinar 2 litros, 3 litros, porque el aumento de la presión arterial aumentaría considerablemente el filtrado glomerular. Sin embargo, eso no sucede, porque el riñón es capaz de mantener una tasa de filtración estable dentro de unos rangos de cambio de presión arterial. ¿Cuánto es ese rango? 180 milímetros de mercurio hasta 90 milímetros de mercurio. En ese rango de presión arterial sistólica, el riñón mantiene tanto un flujo sanguíneo como una tasa de filtración glomerular estable. ¿Cómo se llama esa capacidad del riñón de mantener una presión, una tasa de filtración glomerular y un flujo sanguíneo renal estable a pesar de cambios de presión arterial? ¿Cómo se llama? Autorregulación. Autorregulación. Y la autorregulación sucede por 2 mecanismos, el mecanismo miógeno y el feedback túbulo-glomerular. El primer mecanismo establece que cuando yo tengo un aumento de presión arterial, las arteriolas, ¿ya?, que aumentan su tensión por la presión, promueven la liberación de calcio. Esa promoción de liberación de calcio genera una vasoconstricción refleja y por lo tanto, de esa forma, disminuye el filtrado glomerular. De esa forma, el aumento de la presión arterial ya no generaría tanto aumento de filtrado glomerular. Ese es un primer mecanismo. Sin embargo, ese mecanismo es el que menos actúa. El que más actúa y el más importante es el feedback túbulo glomerular. Acuérdense, feedback. ¿Por qué se llama feedback? Porque es retroalimentación. O sea, el túbulo retroalimenta al glomérulo de la información que le acaba de llegar a él. Entonces, miren, cuando yo aumento el filtrado glomerular, promuevo que mayor cantidad de agua y cloruro de sodio pasen hacia los túbulos. En especial, en el túbulo distal, donde la mácula densa va a encontrar este aumento de la concentración de cloruro de sodio. Este aumento de concentración va a generar una respuesta que va a contraponerse al aumento del filtrado glomerular. ¿Cómo así? Miren, cuando yo bajo la presión arterial, baja la presión hidrostática glomerular
Eso genera una baja del filtrado y por lo tanto disminuye la concentración de cloruro de sodio en la mácula densa. La mácula densa, que es una parte del túbulo renal distal que está cerca a la arteriola aferente y eferente, ¿no? Sensa eso y lo que promueve es la creación de renina, se activa la angiotensina 2, la angiotensina 2 aumenta la resistencia de la arteriola eferente y como yo sé, el aumento de la resistencia arteriola eferente genera el aumento del filtrado glomerular, ¿cierto? Entonces, eso se contrapone a la otra medida. Y aparte de eso, también hace y genera que caiga la resistencia de la arteriola aferente. Y esas dos son medidas que se contraponen a la caída generada por la caída de la presión arterial. ¿Ven? Muy bien. Listo, chicos. Tenemos que estudiar, ¿eh? Vamos a pasar ahora a la función tubular. Hasta aquí hemos visto todo lo que corresponde al filtrado. Sin embargo, la orina, como ustedes saben, no solamente es filtración glomerular. A la filtración hay que restarle lo que se reabsorbe en el túbulo y sumarle lo que se secreta. Ustedes saben que todo lo que pasa por el filtrado glomerular es prácticamente muy igual o similar al plasma. El filtrado glomerular, otra vez les digo, es prácticamente plasma sanguíneo. Entonces hay que reducirle algunos otros compuestos. Porque miren ustedes, hay compuestos que se filtran y casi todo se reabsorbe, el 100%. Y así, cada uno de estos elementos varía en cuanto a la cantidad que se reabsorbe. Hay reabsorción por elementos pasivos y activos. Ustedes saben que el transporte puede darse de dos formas. Puede ser transporte activo o transporte pasivo. ¿Cuánto es el transporte activo? El transporte activo es cuando yo utilizo energía para transportarme, primario sobre todo. El transporte activo primario utiliza la fosforilación de una cadena de ATP para quemarse y generar que una molécula, por ejemplo, de sodio, salga fuera de la célula, a pesar de que está en contra de la gradiente de la concentración del sodio. Y el transporte activo secundario será cuando, por ejemplo, utiliza la gradiente de concentración de otros elementos, como por ejemplo el mismo sodio, para arrastrar con ello otras sustancias, como son, por ejemplo, aminoácidos, glucosa, fosfato, etcétera, ¿no? ¿Qué es el transporte máximo? A ver, si yo tengo que, por ejemplo, toda la glucosa se debe de reabsorber, porque lo normal es que no se reabsorba, entonces, ¿de qué depende? De los transportadores que están en las células tubulares, ¿no? Si yo tengo 1000 moléculas de glucosa que se filtran y tengo 1000 transportadores, no hay problema, porque tengo un transportador para cada uno. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, 100.000 moléculas de glucosa que van por el ultrafiltrado, pero tengo solo 1000 transportadores? ¿Aparecerá o no aparecerá la glucosa en orina? Sí va a aparecer. ¿Por qué? Porque ya no va a poder ser reabsorbido, entonces no le queda más que ir por ahí, por la... Claro, correcto, ¿no? Es porque los transportadores se saturan. Entonces, la cantidad de un soluto que es la máxima bajo la cual se llegan a saturar todos sus transportadores se llama el transporte máximo en este caso, de una sustancia, la glucosa, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el transporte máximo de glucosa? 375 miligramos de glucosa por cada mililitro de ultrafiltrado, ¿no? Entonces, eso quiere decir, muchachos, que pasado este umbral, la glucosa comienza a aparecer en orina, tal y como ven en el gráfico, ¿no? Miren, mientras mantenemos esa carga, no hay excreción de glucosa. Cuando la pasamos, ¿no? Aparece la excreción de glucosa en orina, ¿no?
Por ejemplo, entonces quiere decir que un diabético que tiene glucosuria, o sea, que tiene glucosa en orina, es una glucosa muy mal controlada, pésimamente controlada. Porque para hablar de una glucosuria significa, como ustedes ven ahí, que por lo menos debemos de tener una glicemia más alta de 200, o sea, un pésimo control de la glucosa. ¿Entendido? Sí, doctor. Muy bien. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, claro, dígame. En el caso de que los pacientes diabéticos controlados, porque mayormente siempre en los diabéticos se les sale, ¿no? En el examen de orina, la glucosa alta. Al tenerlo controlados menos de 200, en el examen de orina ya no marcaría. Claro, por supuesto. Cuando la glucosa ya no está en orina, cuando la glucosa ya está controlada. Ok. Listo. Entonces, acá están las partes. Ya saben que la nefrona es la unidad funcional. Está formada por el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, que tiene 3 porciones: descendente delgada, ascendente gruesa, túbulo contorneado distal, túbulo conector, túbulo colector, todo esto es colector, colector cortical porque está hasta la corteza, colector medular que tiene 2 partes, medular externo y medular interno, y finalmente la papila renal. Todo esto, ¿cómo se llama? La nefrona. Y la nefrona es la unidad funcional de nuestros riñones. ¿Cuántas nefronas tenemos en total en un riñón de un adulto promedio? ¿De 3 a 4 millones? Sí, creo que por cada nefrona hay millones. 1.1 millón. Y en 2 serían 2.2 millones, creo. No. ¿Por cada nefrona? ¿Cómo? No entiendo. A ver. Espera, déjenme recordar. Es 1.000.000, en un 10 alas. total. ¿Ah? Ya. Nosotros tenemos 1.2 millones de nefronas. 1 millón por cada. 1.2 millones de nefronas tenemos, chicos. ¿Ya? Entonces, tenemos varias. Imagínense, 1.2 millones de estas que hacen las funciones de filtración, reabsorción, secreción y finalmente excreción, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar con el primero de ellos, que es el túbulo contorneado proximal. Vamos a pasar porque estamos un poco cortos de tiempo. Perdón, disculpen, a ver un momentito. Ya, listo. Muy bien. Entonces, a ver acá. Nosotros tenemos primero el túbulo contorneado proximal. El túbulo contorneado proximal, que es este que ustedes han visto acá, este que está acá, ¿ya? Es un túbulo particular porque se encarga de la reabsorción de un gran porcentaje de no solo electrolitos, sino de agua en general. Es el que reabsorbe gran parte de lo que se ha perdido por el ultrafiltrado, de agua, electrolitos, y además es la porción que reabsorbe los elementos que tienen que regresar en su totalidad a la sangre. ¿Cuáles son los elementos que deben regresar en su totalidad a la sangre? Por ejemplo, la glucosa. Por ejemplo, los aminoácidos. Los aminoácidos también tienen que regresar a la sangre sí o sí, ¿no? Entonces, y los otros elementos se reabsorben, sí es cierto, en gran cantidad, pero proporcionalmente con el agua se reabsorben prácticamente igual. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, entonces, como les decía, al reabsorber proporcionalmente igual cloruro de sodio y electrolitos con el agua, ¿cómo creen que será el líquido que hay en el interior de este túbulo proximal? ¿Será hiperosmótico, isoosmótico
o hipoosmótico? Hiper, ¿no? Repito otra vez. El túbulo proximal reabsorbe proporcionalmente igual cantidad de agua que de solutos. Entonces es isoosmótico, hiperosmótico o hipoosmótico. Isoosmótico. Quiere decir que si yo tomo la osmolaridad del líquido de acá adentro y la comparo con la del plasma, voy a encontrar que es muy parecida. ¿Por qué? Porque se han reabsorbido tantos solutos como agua, por lo tanto la proporción no ha variado. En cantidad sí es bastante, porque el túbulo contorneado proximal reabsorbe el 65 a 70% de sodio, cloro, bicarbonato y potasio y 100% de glucosa y aminoácidos y el 70% del agua. Estamos hablando de una cantidad regular, más de la mitad de lo que se ha filtrado. Entonces, pero en proporción lo deja igual. Por eso es que ven que el líquido es isoosmótico. ¿Cómo lo reabsorben? Bueno, el sodio se reabsorbe gracias a que lo intercambian por hidrogeniones, miren ustedes, por este canal que es el NH3, y también este antiporter que intercambia cloro con aniones oxidrilo, ¿no? Y además están los canales que producen transporte secundario. ¿Cómo? La glucosa, los aminoácidos, los fosfatos y el lactato. ¿Cómo hacen para reabsorberse? Utilizan el transporte secundario, es decir, la gradiente de concentración del sodio para que estos puedan ingresar con ellos, ¿no? Muy bien. Y no solo eso, sino que la salida del hidrogenión genera una carga positiva que tiende a repeler al sodio y permite la entrada luego de vía paracelular. Bien, normalmente hay proteínas en la orina, ¿sí o no? Lo normal es que No. Ya. Sí hay, pero es una cantidad mínima. ¿Y por qué? ¿De dónde viene esa proteína? ¿Del glomérulo? No, porque el glomérulo normalmente está sano y el glomérulo no deja pasar proteínas. Muy bien. Entonces, ¿de dónde viene la proteína? Esa proteína está segregada por el mismo túbulo. ¿Cómo se llama esa proteína que segrega el túbulo proximal? ¿Cómo se llama, chicos? La proteína que segrega el túbulo proximal. La proteína de Tams-Horfal, así se llama, ¿ya? La proteína que secreta el túbulo proximal se llama la proteína de Tams-Horfal o uromudalina, ¿ya? Esa uromudalina o proteína de Trans-Horfal es importante porque es la responsable de que en el examen de orina a veces aparezcan esos cilindros, ¿no? Cristales, etcétera, son producto de esa proteína. Entonces, sin embargo, miren ustedes, nosotros producimos proteínas en el filtrado casi 40 miligramos por litro. Si producimos 180 litros por día de filtrado, ¿cuánto de proteínas tenemos? 7.2 gramos al día. O sea que nosotros eliminamos 7.2 gramos de proteína al día. ¿Eso es normal? ¿Así normalmente es? Nosotros producimos en la orina 7.2 gramos por día. Chicos, ¿cuánto es normal tener de proteinuria en orina? ¿O es nada, cero? Sí, nosotros podemos tener hasta 150 miligramos al día como máximo en la orina. Más de eso se considera patológico. Entonces, ¿de dónde viene? Viene porque una pequeña cantidad se filtra, muy, muy pequeña, ¿no? Y otra pequeña cantidad se secreta.
que es 0.03 o 0.05 gramos al día. ¿De dónde provienen estos? ¿Y por qué no llegamos a esos 7, 8 gramos? ¿Por qué? Porque lo que se llega a vaciar de proteína y lo que produce el túbulo contorneado proximal, finalmente es reabsorbido por el túbulo proximal mediante la diapéresis. O sea, ¿qué hace con la proteína? La fagocita, la engulle y de esa forma logra evitar que se libere tantas proteínas, ¿no? Además, el riñón también sirve para la liberación de otras sustancias catiónicas o aniónicas que son fármacos o metabolitos, ¿no? Y ahí los tienen ustedes. Otro grupo importante es el asa de Henle. El asa de Henle tiene una porción descendente delgada, ascendente delgada y ascendente gruesa. Miren, para que quede claro, ¿cuál es la diferencia con respecto al túbulo contorneado proximal? El asa de Henle tiene una permeabilidad selectiva al agua como a los solutos. Ustedes recuerden que el túbulo contorneado proximal reabsorbía tanto agua como solutos de manera proporcional igual. De esa forma, la concentración en el líquido tubular prácticamente era igual al del plasma, ¿cierto? Bien, en la rama descendente delgada del asa de Henle hay una alta permeabilidad al agua, pero una impermeabilidad al cloruro de sodio. O sea, se reabsorbe mucha agua, pero no se reabsorbe cloruro de sodio. Entonces, pregunta, ¿qué pasa con el líquido en el interior del túbulo? ¿Se diluye, se concentra o se queda igual? Se concentra. Se concentra. Correcto, doctora. Entonces, en la primera porción del asa de Henle, el agua sale, pero sin electrolitos. Por lo tanto, el líquido tubular se concentra. En la siguiente porción, que es la siguiente, el asa delgada, rama ascendente y la rama ascendente gruesa del asa de Henle, pasa lo contrario. Ahí hay una impermeabilidad al agua, pero hay una permeabilidad al cloruro de sodio. Entonces, por lo tanto, ¿qué sucede en la rama ascendente del asa de Henle? ¿Se concentra o se diluye el líquido tubular? Se diluye, pero ¿no sería estable ahora? ¿Cómo? ¿No sería estable el líquido si primero le quitamos el agua y luego le estamos quitando el cloruro de sodio? Habría un balance. Eso sería si es que tú reabsorbieras cloruro de sodio en la misma proporción que el queso. No es así. Por eso, en primera instancia, el líquido se concentra y luego se diluye. ¿Por qué? Porque la capacidad de reabsorción de cloruro de sodio es mayor a la capacidad de reabsorción de agua del asa descendente delgada. ¿Me entiendes? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, ahora, doctor, ¿cuál es la diferencia entre la rama ascendente delgada y rama ascendente gruesa si las dos no son permeables al agua y si las dos reabsorben cloruro de sodio? La diferencia es la forma en la que reabsorben. La rama ascendente delgada reabsorbe de manera pasiva, mientras que la rama ascendente gruesa, las bombas que permiten reabsorber el cloruro de sodio utilizan energía, bombean energía, requieren de ATP. ¿Ya? Por eso es más activa inclusive la reabsorción a nivel de la rama ascendente gruesa. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se reabsorbe? Y ahí eso tienen que tener atención porque lo voy a tomar en el examen. Mediante esta bomba que ven acá. Esta bomba que reabsorbe una molécula de sodio, 2 moléculas de cloro y una de potasio, que se llama la bomba NKCC2, reabsorbe el cloruro de sodio. ¿Ven? Pero no puede reabsorber agua. Miren ustedes acá. No puede. ¿Ven? No puede. El agua se esquiva, no puede pasar. Y además, gracias a este que es el NH3, que ya habíamos visto en el túbulo proximal, también reabsorbe más sodio. Ahora, esta carga positiva que se genera repela el potasio que acaba de entrar y gracias a estos canales que son de ROMK, ¿no? ROMK,
Ese ron K permite la salida de potasio. Esa salida del potasio genera una carga positiva hacia la luz de aquí. Y esa carga positiva de la luz de acá hace que cationes como el magnesio o el calcio puedan traspasar la vía paracelular y reabsorberse. ¿Por qué? Porque se repelen gracias a esta unión positiva. Esto que les he dicho es muy importante porque esa es la forma mediante la cual el riñón reabsorbe el calcio y el magnesio, ¿no? En parte. Entonces es importante conocerlo, ¿ya? ¿Ven? Ahí está. Muy bien. Los siguientes son el túbulo distal y el colector. El túbulo distal, como el túbulo colector, ¿ya? Tienen la misma peculiaridad del asa de Henle. Reabsorben cloruro de sodio, pero no son permeables al agua. No permiten lo que es la reabsorción de agua. Entonces, ¿qué hacen con el líquido del túbulo? ¿Lo diluyen o lo concentran más? Lo diluyen. Lo diluyen más, claro, imagínense, están reabsorbiendo más solutos, ¿no? Reabsorben más solutos, pero dejan agua. Entonces, ¿cómo lo reabsorbe? Porque el túbulo distal tiene un canal que es el NCC2, que reabsorbe cloruro de sodio, como ven acá. NCC, perdón. Que reabsorbe cloruro de sodio, ¿no? Aparte, en el túbulo contorneado, en el túbulo colector cortical, tiene una célula que se llama la célula principal, que, al igual que ellos, no es permeable ni a la urea ni al agua. Acuérdense de ese dato porque eso lo vamos a ver en la próxima clase, ¿no? Y además, esta célula permite la entrada de sodio, pero la salida de potasio en presencia de una hormona que se llama la aldosterona. ¿Qué es la aldosterona? La aldosterona hace que la célula principal del túbulo colector cree este canal que se llama ENaC o canal endotelial de sodio. Acá está. Ese canal endotelial de sodio permite la entrada de sodio. El sodio, que es una carga positiva, además repele al potasio, que sale a través de un canal que es el ROM-K, que hemos dicho, ¿no? Entonces, ese potasio que sale, ¿no? Es gracias al sodio que entra. Por eso se dice que la aldosterona promueve la reabsorción de sodio y la secreción de potasio. Y además tenemos otra célula que es la célula intercalada, que permite la liberación de hidrogeniones y la reabsorción de bicarbonato. Eso la vamos a hablar un poco más cuando hablemos de ácido base. El conducto colector medular es exactamente igual, también reabsorbe cloruro de sodio y también reabsorbe y también produce pues hidrogeniones, etc. Hay una diferencia fundamental del conducto colector medular con respecto a los demás segmentos, que es su permeabilidad al agua. ¿Qué significa eso que les he puesto que la ADH? ¿Qué significa? La hormona. Hormona antidiurética. Ya, por lo tanto, entonces, ¿qué quiere decir? Que la permeabilidad del conducto colector medular al agua depende de la presencia de la hormona antidiurética. Si yo tengo hormona antidiurética, el túbulo colector medular se vuelve permeable al agua y por lo tanto reabsorbe agua. Si no tengo hormona antidiurética, yo no puedo reabsorber el agua y por lo tanto irá el agua diluida, la orina será muy diluida. Si la presencia de hormona antidiurética está presente, la orina se concentrará más. Pero no solo eso, sino que también le da permeabilidad a... ¿Cuál es la otra molécula que aparece? Es la urea, ¿no? La permeabilidad a la urea. La permeabilidad a la urea depende también de la presencia de hormona antidiurética. Vamos a ver la próxima clase por qué es importante la urea y cómo es que todo lo que hemos visto ahorita de los túbulos son los responsables de que tú puedas concentrar o diluir la orina de acuerdo a tus requerimientos. Por eso les digo que esta clase tienen que estudiarla para la próxima clase, porque la próxima clase no me van a poder entender los mecanismos de multiplicador de contracorriente, ni cómo es que ustedes diluyen la orina si no saben cómo funcionan los túbulos.
¿Ya? Bien. Y aquí ustedes tienen cómo cambian, miren ustedes, la concentración de los solutos en el filtrado con respecto a la presencia en el líquido tubular. Hay algo que se llama, miren, cuando yo aumento el filtrado glomerular, si yo aumento el filtrado, ¿qué pasaría si no pasa nada con la reabsorción? ¿Qué terminarías haciendo? Estaríamos eliminando algunos elementos que todavía nos pueden servir. Claro, pero sobre todo volumen, ¿no? Sobre todo volumen. Si tú aumentas el filtrado, pero no haces nada con la reabsorción, entonces, por lo tanto, aumentas la cantidad que vas a excretar, tanto en volumen como en electrolitos. Entonces, para evitar ello, hay un mecanismo que se llama el equilibrio glomérulo-tubular, que no es lo mismo que el feedback túbulo-glomerular. No se vayan a confundir, ¿eh? El equilibrio glomérulo-tubular establece que cuando yo aumento el filtrado, proporcionalmente también aumenta la reabsorción. Eso hace y evita que los aumentos o las bajas del filtrado generen cambios significativos sobre la cantidad de volumen que se excreta, ¿no? Entonces, ¿cómo se produce eso? Se cree que un mecanismo es primero porque al aumentar el filtrado, aumenta la glucosa y aminoácidos que aparecen, por ejemplo, en el túbulo proximal. Este se reabsorbe con sodio y como el sodio jala agua, se reabsorbe más. Otro mecanismo, se cree que cuando uno aumenta el filtrado, la proteína se concentra más y aquí la proteína que ha llegado más concentrada, que ejerce presión coloidosmótica, jala el agua dentro del vaso y hace que se reabsorba más. Eso se llama el equilibrio glomérulo-tubular. La forma en la que los líquidos viajan de un lugar a otro es básicamente la misma de siempre, las fuerzas de Stabile. Entonces, por lo tanto, en estas se manejan las fuerzas de Stabile. ¿Cómo podemos aumentar la presión capilar? Disminuyendo, la presión capilar generará disminución de la reabsorción. ¿Y cómo puedo generar yo el aumento de la presión capilar peritubular? Porque este es el capilar peritubular, no es la arteriola eferente ni aferente. ¿Cómo lo puedo hacer? Disminuyendo la resistencia de la arteriola aferente, que aumenta la presión capilar del glomérulo y eso aumentará también la presión capilar finalmente de el capilar peritubular, ¿no? Etcétera. O, por ejemplo, aumentando la presión oncótica mediante la mayor reabsorción. Y estas son las sustancias que pueden actuar y con dónde actúan y cómo actúan sobre cada túbulo. ¿Ya? Eso está para que ustedes lo lean. Muy bien, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? Nada. Ah, claro. Muy bien. Si no hay preguntas, chicos, hasta aquí nos quedamos el día de hoy y nos vemos la próxima clase el día martes.